Si solamente, por ejemplo, en una fórmula manejo X, con solamente puro valores numéricos y la X puedo determinar el valor numérico del mismo. También, dependiendo de las variables, podemos tener dos que podemos calcular. Podemos calcular X y Y. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en un proceso de regresión lineal. Entonces, aquí en las fórmulas que son derivadas de la fórmula general de Michelis-Menten, tenemos una característica. Solamente tenemos 4 elementos que van a ser parte de esta fórmula. La velocidad, la concentración del sustrato, la velocidad máxima y la constante de Michelis. Eso ustedes lo pueden ver en estas tres fórmulas. Las tres tienen la misma las mismas variables, velocidad, velocidad máxima, km y concentración de sustrato. En diferentes aproximaciones, sí, pero son 4 variables. Entonces aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que vamos a medir? Utilizando una regresión lineal. ¿Qué es lo que me va a permitir utilizar el paranitrofenol eh, como sustrato de medición de estos procesos? Vamos a poder medir a través de las fórmulas o de las experimentaciones con cinéticas la velocidad y vamos a conocer la concentración del sustrato. Por ende, las únicas dos variables que van a quedarnos pendientes en cualquiera de las fórmulas va a ser la km y la velocidad máxima. La velocidad, como en cualquier forma física, es distancia por unidad de tiempo, ¿no ve? O puede ser fuerza por unidad de tiempo, etcétera, etcétera. En este caso, la velocidad que vamos a medir acá va a ser micromoles de sustrato que va a ser directamente proporcional a micromoles de actividad enzimática por unidad de tiempo. Y la concentración del sustrato va a ser en cualquier tipo de concentración, molar, normal, molal, gramo por litro, todo lo que ustedes quieran. Entonces, experimentalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? Y aquí ya cambio y me voy al ejercicio. Acá lo que vamos a medir experimentalmente, que eso es lo que digamos, espero que lo estén pudiendo ver en sus computadoras, los que estén en computadora, es la medición de la transformación de la coloración del paranitrofenol de transparente a amarillo en un intervalo de tiempo dado. Acá, por ejemplo, en este experimento se midió la actividad más o menos por ¿cuántas horas? 4 horas de actividad. Y se la midió en intervalos más o menos de 40 minutos cada uno, más o menos. Bueno, empezamos con intervalos de 5 minutos hasta cierto lugar y luego ya empezamos a incrementar de aquí a 30 minutos y ya algunas hasta 6 horas. Entonces, experimentalmente, ¿cómo se hace esto? Colocan en un tubo de ensayo o en un tubito de Eppendorf o en un tubo de PCR, se coloca 20 microlitros del sustrato. ¿A qué concentración? Eso es lo que está dado aquí en toda la parte de abajo de las hojas. Entonces, en un primer tubo no se le coloca nada de sustrato. En el segundo se le coloca 0,5 milimolar de sustrato. En el tercero 1 milimolar, 2 milimolar, 3 milimolar, 5 milimolar y 10 milimolar. En este caso, por ejemplo, nosotros en su momento cuando hicimos esta experimentación veíamos pertinente de solamente utilizar estas concentraciones debido a la naturaleza del enzima. En algunos otros casos no es necesario, por ejemplo, utilizar concentraciones tan altas de sustrato.
A veces solamente se utiliza las concentraciones de 0 a 1 en intervalos, por ejemplo, de 0,2 milimolar cada concentración. Lo importante es que aquí, en estos experimentos, el volumen y la concentración de la enzima son iguales para todas las concentraciones del sustrato. Solamente lo que varía en este experimento es la concentración del sustrato. La concentración de la enzima es siempre la misma y la cantidad de enzima en el medio de reacción igual es la misma. Eso no tiene que variar. Entonces, aquí los datos que vamos a necesitar para realizar este ejercicio y para realizar cualquier cálculo ya cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer esto experimentalmente son mínimamente estos valores. Primero, una curva patrón. Como siempre, cualquier método colorimétrico que hagan necesita una curva patrón. En este caso, la curva patrón va a ser del sustrato o del reactivo 4-para-nitrofenol, que les digo da coloración amarilla. Y lo vamos a medir en milimolaridad de 0 a 1, de 0 milimolar a 1 milimolar. Y eso lo vamos a hacer por triplicados y vamos a generar en estos momentos la gráfica de regresión lineal. Por otra parte, necesitamos conocer el volumen de la reacción. Eso quiere decir de mezclando el sustrato con la enzima y con un buffer, por ejemplo, de reacción, necesitamos conocer la totalidad del volumen de esa reacción. En este caso, experimentalmente nosotros habíamos puesto 160 microlitros de buffer, colocamos 20 microlitros de la enzima, como pueden ver aquí al lado, y colocamos 20 microlitros del paranitrofenil silobioside, así se llamaba el compuesto. Pero para fines del gabinete lo vamos a llamar simplemente paranitrofenol, que es el sustrato. Y como pueden ver, la suma de todos esos volúmenes nos da los 200 microlitros de volumen de reacción. Puede ser 1 ml de reacción, puede ser 5 ml, 10 ml. Lo importante que tienen que conocer es cuánta cantidad o cuánto volumen de enzima están teniendo y cuánto es el volumen total de la reacción. Aquí lo que está variando, por ejemplo, va a ser la concentración de paranitrofenol. En algún caso hemos puesto 20 microlitros, en algunos casos habremos puesto 40 microlitros y le habremos reducido aquí a 140 el volumen del buffer, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa aquí saber es la concentración que le están poniendo de sustrato y el volumen de la enzima. Como dato adicional para hacer ciertos cálculos, tenemos la concentración de la enzima, que es 1 miligramo por ml, lo que significa que aquí en reacción, la concentración de la enzima final va a ser 0,1 miligramos por ml. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo a la enzima 10 veces dentro del volumen de reacción. Entonces, estos 20 microlitros que le estamos poniendo está a 1 miligramo por ml. En reacción va a ser 0,1 miligramos por ml. Y por último, para realizar todos los cálculos que tenemos que hacer, necesitamos el peso molecular de la enzima, que en este caso era una silanasa que pesaba 47.117.6 daltons. Con esos datos entonces, y con todos los datos generados de la variación de la liberación del paranitrofenol con las distintas concentraciones, es que se puede proceder al cálculo de los parámetros de Michaelis-Menten. Entonces, ahora hagamos los cálculos de la regresión lineal. Ustedes saben cómo hacerlo. Vamos a trabajar aquí con puro promedios. Para experimental, lo que podemos hacer es, para cada uno de estos valores, se hace todo el proceso de cálculo y luego se hace para la determinación de los parámetros finales. Ahí recién sacamos el promedio y la desviación estándar.
Acá vamos a trabajar todo con promedios para facilitar la situación y para que nos alcance el tiempo. Entonces, los que puedan y tengan la posibilidad de hacer estos cálculos, ayúdenme haciendo el cálculo de la regresión lineal. Como pueden ver, por ejemplo, este es un sustrato, el paranitrofenol, que ya se empieza a saturar. Inmediatamente llega a una concentración aproximada de 0,8 más o menos. De todas maneras, necesitamos una concentración alta. Entonces vamos a hacer el cálculo de la regresión lineal, que creo que ya se los he dejado configurado, así que no va a ser tan complicado. Y vamos a ver cuánto va a variar la línea que vamos a obtener con esta fórmula respecto a la experimental que vamos a obtener. Para eso lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos de X en esta fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener 3,7257 multiplicado por el valor del paranitrofenol de la concentración conocida, y a esto le vamos a adicionar 0,4586. Y así vamos a ver, jalando la tendencia, si es que se forma una recta lineal. Y podemos ver que sí. Entonces, a pesar de que el R cuadrado es 0,93, o sea, no es un R cuadrado muy fuerte, esta regresión lineal nos va a servir para poder tener una tendencia real de lo que está pasando en nuestros siguientes ejercicios. Esta regresión lineal nos va a servir para calcular absolutamente todos los valores que tenemos que calcular en todas las concentraciones de paranitrofenol que estamos utilizando. Entonces, ahora nos vamos a cada una de estas hojas de Excel y vamos a hacer el cálculo o la estimación de la concentración de paranitrofenol que se está liberando en cada tiempo de reacción, reemplazando el valor de X en esta fórmula. Entonces, para realizar el cálculo, vamos a tener la siguiente fórmula para las siguientes hojas. X va a ser igual a Y menos, este término es positivo, pasa a negativo, 0,4586 dividido todo este término, lo voy a poner entre paréntesis, dividido entre la pendiente, 3,7257. Entonces, esta es la fórmula que yo tengo que llevar a cada uno de estos procesos. Llevémosla. Entonces, aquí la cuestión era el valor de la absorbancia, que es Y, menos, si no me equivoco, era 0,4586, ¿verdad? Dividido entre 3,7257. Entonces, lo primero que hago es arrastrar este valor
hacia la derecha para que me calcule cada uno de las absorbancias que se ha generado, porque siempre se trabaja por triplicados, y luego hacemos la misma fórmula hacia abajo con los tres. Posteriormente, digamos, cuando ustedes tengan sus datos crudos, tienen que sacarle el promedio. Aquí yo ya se los he dejado programado el cálculo, entonces aquí van a obtener el promedio de de las tres absorbancias que están teniendo, y siempre por si acaso su desviación estándar. Y también ya el cálculo directamente se genera y ya empieza a formar la gráfica de tendencia. ¿Cuál es la gráfica de tendencia? Absorbancia, o mejor dicho, concentración de paranitrofenol liberado. Aquí debería cambiarle debería agregarle la concentración, que es, no, en este caso es milimolar, versus la absorbancia, que es adimensional. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo en todas nuestras concentraciones. Así que los que estén con la posibilidad de realizarlo, por favor, háganlo. Listo. Ya hemos hecho los cálculos, o bueno, ya hemos hecho las gráficas de cada una de las concentraciones de paranitrofenol que se han ido liberando con respecto a la absorbancia. Que hay bastantes cosas que vamos a ver. En primeras, aquí
podemos ver una salvedad, ¿verdad? Tenemos un dato que nos sale todo cero y solamente contamos con dos datos de absorbancias. Aquí pónganle de que algo ha pasado, ha habido un error de manipuleo, al momento de programar el equipo justo nos hemos confundido y en vez de poner que lea en la fila o en la columna correspondiente, ha leído en la fila y columna incorrecta, entonces tenemos un dato 0000. Para eso es que nosotros siempre como investigadores tenemos que trabajar con triplicados, de tal manera de que nosotros podamos, digamos, decidir los valores que vamos a utilizar. Como aquí tenemos todavía duplicados o tenemos todavía réplicas, no es necesario repetir este experimento, sino simplemente trabajamos con el duplicado. Al momento de realizar el promedio, vamos a ignorar el dato faltante. Por eso siempre es necesario mínimo trabajar con un duplicado y más recomendable trabajar con un triplicado. Eso es lo primero. Y luego, ¿qué es lo que vamos a ver ya dentro de las gráficas? Todas las gráficas que estamos generando a diversas concentraciones de paranitrofenol respecto a la absorbancia nos dan un comportamiento parecido al del crecimiento bacteriano, ¿verdad? O sea, tenemos una fase exponencial y luego entramos a una fase estacionaria. ¿Qué es lo que significa esta fase estacionaria? Quiere decir dos cosas. O que el sustrato ha llegado a su punto máximo de actividad o es que a este determinado tiempo ya se ha alcanzado la saturación total de la cuestión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros siempre tenemos que obtener al momento de realizar Michaelis-Menten experimentalmente. Siempre tenemos que llegar a ver, por lo menos en una de las concentraciones que estamos midiendo, esta tendencia. Si, por ejemplo, solo obtuviésemos el tipo de comportamiento que solamente alcancemos, digamos, la fase exponencial, y no lleguemos a ver esta fase estacionaria, por decirlo así, o de saturación de la enzima, podemos caer en un error estadístico de falso positivo, ¿verdad? O sea, de estar determinando algo que no es cierto o que no está representando el verdadero valor del, del experimento. Entonces, siempre como investigadores que tengan que hacer Michaelis-Menten, lleguen a este punto de saturación enzimática. Siempre llegan a esta tendencia. ¿Por qué razón? Porque para hacer el cálculo de la velocidad, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a necesitar como investigadores también discriminar los datos que vamos a utilizar para medir esa velocidad. Entonces, aquí hemos sacado los promedios del paranitrofenol liberado a los distintos tiempos de reacción que hemos medido. Acá, por ejemplo, tengo otra página, otra hoja donde ya estoy agrupando el tiempo y el producto que hemos obtenido de paranitrofenil silobioside o silobiósido, que ese es el nombre oficial del sustrato. Nosotros para fines de simplificar el nombre le estamos poniendo paranitrofenol. ¿Qué es ahora lo que yo tengo que hacer como investigador que ya tengo estos resultados? Lo que tengo que hacer ahora es discriminar los datos de tal manera de que solo me quede con aquellos datos que me den
la fase exponencial del proceso de reacción enzimática. ¿Eso qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, por ejemplo, estos datos, el punto al tiempo 90, al punto 120, al punto 150, al punto 180 y al punto 240, los voy a discriminar, los voy a apartar. Los únicos datos que me sirven para hacer Michaelis-Menten son estos, los que están en fase de crecimiento exponencial. ¿Hasta qué punto? Eso es lo que ustedes como investigadores tienen que discriminar dependiendo de la enzima. En este caso, por ejemplo, en esta concentración, más o menos hasta el punto 85 tendría como una fase exponencial, ¿verdad? Pero a ver, vamos al 1. ¿Dónde está el 85? El 85 anda aquí. Ya, todavía aquí tengo la fase exponencial. Acá ya se está entrando a la fase estacionaria de reacción. Acá, ¿dónde anda mi reacción? Ahí está acá, 85. Igual ya está entrando en una fase de eh, saturación enzimática. Aquí ya prácticamente el punto 85, que en 0,5 milimolar me daba todavía algo de tendencia exponencial, ya aquí directamente el punto 85 ya se lo puede considerar como fase de saturación enzimática. Y en 10 milimolar, ¿dónde está el punto 85? A ver, aquí lo voy a buscar. Aquí está. Directamente ya está en la fase de saturación enzimática. Entonces, no es conveniente que yo utilice el minuto 85 como factor de corte. Tengo que buscar un minuto o una tendencia o un conjunto de datos que me dé una fase exponencial y por ende una linearidad dentro del proceso de cálculo. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar el punto 60. Aquí el punto 60 ya me está dando más o menos el inicio de la fase de saturación. Aquí en 5 está el 60 aquí, igual. Y por ende, digamos, si me voy a la concentración más bajita que estoy midiendo, el punto 60 igual está en una fase lineal exponencial de crecimiento. Entonces, lo que voy a hacer acá es trasladar todos los valores que he obtenido del promedio del paranitrofenol con su respectivo tiempo. Entonces, hago esta cuestión, creo que estoy poniendo uno de más. 60, 60. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a llevar a mi nueva hoja que les he colocado acá. Y solamente pego valores. Aquí en esta gráfica, como les digo, todo está automatizado, más o menos en esta hoja de cálculo, ya se está formando las gráficas que necesito. Ahora yo les pregunto, ¿tengo que preocuparme del valor de 0? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0, o sea, teóricamente, si no tengo un sustrato ahí, la enzima no tiene que tener actividad. Entonces, ¿para qué me voy a matar aquí con estos valores que son sube y baja? Estos son valores que algún componente del medio de reacción o la propia enzima está generando un poco de alteración en el equipo, en el espectrofotómetro, que me está dando estas subidas y bajadas. Entonces,
¿Es pertinente el 0? No. Aquí lo estoy poniendo solamente como organización de datos. Aquí simplemente pongo que la velocidad que me va a dar esta tendencia es 0. O sea, a 0 milimolar de concentración del sustrato, la velocidad inicial o la velocidad de reacción de la enzima va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque teóricamente no hay sustrato. Si no hay sustrato, no hay actividad enzimática. Pero ojito, siempre hay que colocar el 0. ¿Por qué razón? Porque a veces los sustratos tienen afinidad, por ejemplo, con algún compuesto del medio de reacción que hace de que directamente en el tiempo ese sustrato se desnaturalice y empiece a generar color. Y a veces ustedes están midiendo un falso positivo, una actividad enzimática que no es tal. En este caso, como pueden ver, cuando se trabajó con la concentración cero, nunca se llegó a una absorbancia positiva. Entonces, eso quiere decir de que el sustrato no se ha desnaturalizado en todo el proceso de experimentación. Entonces, nunca se olviden de poner el cero al momento de realizar una experimentación. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Que tenemos que llegar hasta el minuto 60. Entonces, en todos los datos que han obtenido, van a escoger esos valores hasta el 60. Y eso lo vamos a llevar a esta parte. He pegado solo valores, como he pegado, solo quiero pegar valores. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que aquí tenemos que hacer? Aquí vemos que la concentración de 0,5 milimolar de paranitrofenol nos da una tendencia lineal. Aquí, digamos, hay un pequeño desfase, digamos, no está tan recta como debería ser. Pero, a ver, veremos. En un Excel normal, añadimos la línea de tendencia y vamos a colocar la gráfica de regresión lineal. ¿Qué es lo que vemos acá? El R cuadrado me dice que es 0,9972. Por estadística, ustedes saben que mientras más cercano es el R cuadrado a 1, quiere decir de que la tendencia es lineal y responde correctamente a lo que queremos calcular. Entonces, acá lo que tenemos que verificar es que si el R cuadrado de esta regresión que estoy haciendo del valor de 0,5 milimolar de sustrato me sale 0,9972, es cercano a 1. Entonces es un valor representativo. Y aquí la velocidad que vamos a necesitar o que vamos a determinar va a ser igual a la pendiente de esta fórmula. Entonces acá, ¿cuánto es la pendiente? 0,0101, ¿ya? Lo vamos a colocar así. Luego vamos a jugar si es que vamos a reducir decimales y todo lo demás para que los cálculos sean más sencillos. Entonces ya tengo mi valor de velocidad de reacción a esta concentración, a 0,5 milimolar. ¿Queda claro esta parte? Bueno, espero que sí. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer lo mismo con cada una de las concentraciones de paranitrofenol que hemos medido. Entonces ahí calculamos. No se olviden que para cada concentración solamente tomen los tiempos de 0 a 60 minutos. Acá, por ejemplo, en 0,1 vamos a volver a añadir la línea de tendencia. Vamos a colocar
el R cuadrado y la ecuación en el gráfico, 0,9897. Es prácticamente 0,99. Se la puede considerar como una buena regresión lineal. Entonces aquí la velocidad a esta concentración será 0,0137. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, nuevamente les vuelvo a decir, con cada una de las concentraciones del sustrato que hemos medido. Entonces ahora me toca el 2. Listo. Ya hemos calculado las velocidades de reacción de cada uno de estos componentes. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ver acá de interesante que me está haciendo un poco de ruido? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Que digamos en los primeros valores de 0 hasta 10, en este caso, aquí 10, 10, 10, 10 y aquí 10, el valor es negativo, ¿verdad? Entonces, si gustan como investigadores, lo que ustedes pueden hacer es omitir estos valores. ¿Lo pueden hacer? Sí, se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque están dando la prioridad a los mismos valores en todos los datos. ¿Me entienden? O sea,
sería una aberración que digamos, para que me salga bien la cosa, de aquí le voy a sacar estos dos valores, de aquí le voy a sacar este valor, de aquí voy a omitir este valor porque no me gusta. No. Ustedes, si quieren, digamos, eliminar un error, tienen que eliminar el error de todos por igual. Aquí, por ejemplo, si ustedes gustasen, podrían eliminar de esta tendencia o de estas rectas que están obteniendo, de estas regresiones lineales, pueden hacer eliminando todos estos valores de sus experimentos que están haciendo. Esto, por si acaso, de manera estadística, es posible. ¿Por qué razón? Porque están eliminando a todas las variables los mismos componentes, no están dejando libre a ninguno de ellos, no están alterando los datos de manera, ¿cómo se llama?, discriminadora o de manera tendenciosa. Si ustedes me dirían que esto, por ejemplo, fue un error que cometieron el año pasado en el examen, porque esto era el examen del año pasado, que hubo grupos de estudiantes que empezaban así a quitar este valor porque no se ve bonito, digamos, o para que mi tendencia, mi R cuadrado, me salga uno cabalito, digamos. Eso no se puede hacer. Pero si, digamos, yo elimino todos estos datos, porque digo, si elimino todos estos datos, estoy eliminando valores negativos y estoy eliminando los tres primeros valores de todas mis mediciones. Eso es algo que estadísticamente sí lo pueden hacer. No es considerado un error y tampoco es considerado una manipulación de los datos, porque a todas los valores le están quitando los mismos componentes, ¿vale? Eso es solamente a decisión personal de cada investigador. Entonces, cuando ustedes lean un artículo científico, generalmente nunca les dan los datos crudos, siempre les dan los datos bien interpretaditos y bonitos. Entonces, muchas veces cuando lean los papers, siempre tengan ese margen de duda de decir, ¿realmente habrá hecho las cuestiones como se debe o habrá hecho algún tipo de arreglo em, experimental para minimizar el error? Que como les digo, hacer esto, eliminar estos datos por igual a todas las concentraciones es algo que no se considera una aberración o una falsificación de datos. ¿Por qué? Porque están quitando a todos por igual, ¿vale? Pero digamos, nosotros vamos a mantener los datos tal cual los hemos generado experimentalmente. Y esa es otra salvedad que quiero mostrarles. Experimentalmente, jamás los datos se van a comportar como en los libros. En los libros siempre van a obtener todos los datos bien puliditos, bien bonitos, bien puestitos, porque obviamente lo que buscan los libros es que ustedes comprendan el concepto. Entonces, cuando ustedes vean ejercicios en libros, les va a salir pues unas gráficas perfectas, unas tendencias hermosas, pero experimentalmente eso nunca ocurre. Entonces, eso es lo que también quiero que vean. Todos estos datos que yo les he dado, que están aquí presentes en este ejercicio, son datos que se han generado experimentalmente, donde se ha tenido todo el cuidado del mundo en poner el volumen y todo lo demás. Pero porque el equipo, digamos, se cansa, porque las micropipetas tienen un error, etcétera, etcétera, los datos no salen siempre perfectos. Y entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para su vida experimental, o sea, para su vida ya como trabajadores, como investigadores que van a hacer manipuleos y uso de equipos. No esperen de que los datos les salgan perfectos. Y si ustedes manipulan para que así lo sean, están falseando información y eso puede ser grave. Entonces, aquí no voy a hacer ningún tipo de manipulación, lo voy a dejar tal cual está. Y aquí tengo ya todas mis velocidades. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos la parte de las fórmulas?
de Michelis-Menten o de las linearizaciones de las aproximaciones estas, ¿qué era lo que necesitábamos? Cuatro variables: velocidad, velocidad máxima, km y concentración del sustrato. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? La concentración del sustrato, que en nuestro ejercicio era 0, 0,5, 1, 2, 3, 5 y 10 milimolar. Y con las pendientes de lo que hemos generado respecto a las gráficas de saturación enzimática, con las pendientes lo que hemos calculado es esta velocidad. Entonces, dentro de cualquiera de estas fórmulas, ¿qué es lo que obtenemos? Velocidad y concentración de sustrato. ¿Qué es lo que nos falta? La km y la velocidad máxima. Entonces, ahora vamos a calcular eso. Vuelvo al Excel. Aquí están las velocidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un copy-paste de todas mis concentraciones. Bueno, aquí al lado tengo mi hojita de papel porque yo soy a la antigüita y voy a calcular o voy a ordenarlas de manera manual. Me voy a la siguiente hoja y aquí tengo el sustrato. ¿No ven? El sustrato está en milimolar. Era milimolar de paranitrofenil silobaioside. ¿Vale? Y aquí lo que voy a calcular es mi velocidad de reacción. Aquí me estoy equivocando en las unidades. Bien, disculpas, esto no es B0, es B. Entonces aquí es 0. Aquí era 101. Aquí era 137. Aquí era 0,135. Aquí era 0,139. Aquí era 0,159. Y aquí era 0,176. Pumba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Colocarlo todo en las unidades correspondientes. La velocidad de reacción tiene que estar en una, y aquí es una parte que tengo que traerles ya a colación, que es muy importante. Ya hemos determinado el sustrato en milimolar, que es lo que necesitamos, y necesitamos calcular la velocidad. Pero la unidad de la velocidad no es concentración por minuto, es micromoles por minuto. Entonces, ahora en esta parte del cálculo que estamos realizando, tienen que ser excesivamente cuidadosos con el manejo de las unidades. Si ustedes no manejan las unidades correspondientes como tiene que ser, aquí es donde empiezan los problemas. En el examen del año pasado, toda esta parte, hasta hacer el cálculo de las concentraciones y todas estas regresiones lineales, todos lo hicieron excelente. Pero en esta parte del cálculo es donde la pelaron olímpicamente. Y la pelaron olímpicamente no porque hayan hecho el manejo matemático de manera equivocada, sino que se olvidaron de hacer los cálculos en términos de unidades: milimoles por minuto, gramos por litro, gramos por mol. Entonces, en esta parte tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de las unidades, ¿vale? Manejo de unidades. Ahorita, por ejemplo, el sustrato no necesito cambiarlo, está en la unidad que necesito, milimolar. Habíamos visto de que el sustrato siempre tiene que estar en concentraciones, en unidades de concentración, milimolar, micromolar, todo lo que ustedes quieran.
pero la velocidad máxima o la velocidad de reacción en este caso tiene que estar en unidades de micromol por minuto. Y lo que nosotros hemos calculado en todos estos procesos nos está dando micromolar por minuto. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hemos hecho esta gráfica, estas gráficas, lo que nosotros hemos determinado que es en unidades. Aquí hay un error en las unidades de esta cosa. Estamos graficando tiempo por concentración. ¿No ve? En el eje X, ¿qué está? El tiempo, que estaba en minutos. Y aquí en el eje Y, ¿qué estoy haciendo? Estoy midiendo concentración de paranitrógeno liberado que está en milimolar, ¿verdad? Entonces, el momento en que nosotros hemos hecho este cálculo, ¿cuál es la unidad que estamos obteniendo? Milimolar por minuto. Milimolar por minuto. Pero ahora lo que nosotros necesitamos es micromoles por minuto. Micromoles, no micromolar, micromoles. Entonces, esto es lo que hemos obtenido. Entonces, ahora tenemos que deshacernos de los litros del micromolar, del milimolar. Milimolar, a ver, lo voy a agrandar esta cosa para que quede claro. No me quiere funcionar, esperen un momentito. Ah, con razón. Para que quede claro. Milimoles, ¿qué es? Milimolar, ¿qué significa concentración milimolar? A ver, por favor, alguien que me responda. ¿Cuáles son los componentes de la concentración milimolar? O de la concentración molar. Hola. La Tierra llamando a la Luna. Exacto. Ahora, si estamos hablando de milimolar, serán pues milimoles por litro. Ese es, digamos, el nombre oficial en términos de unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para medir Michaelis-Menten? Micromoles. ¿Dónde están los micromoles? Están aquí. Entonces, tengo que deshacerme de los litros. ¿Cómo me voy a deshacer de los litros? En primeras, lo primero que tengo que hacer es el milimol, tengo que transformarlo en micromol. ¿Y eso cómo se hace? Una milimol por 1000 tiene 1000 micromoles, ¿verdad? Listo. En la parte de arriba ya tengo el micromol. ¿Qué es ahora con lo que me tengo que deshacer? Los litros. ¿De dónde puedo eliminar una unidad de volumen? ¿De dónde puedo sacar una unidad de volumen que me permita eliminar los litros? dividiendo entre el volumen de la reacción. Exacto. En realidad no es dividiendo, es multiplicando, porque no te olvides de que si dividieras tendrías litros al cuadrado. Pero ahí tienes como toda la razón al decir de que para eliminar la unidad de volumen vamos a trabajar con el volumen de reacción. ¿Vale? En este caso son 200 microlitros. Ahora, transformemos los 200 microlitros en litros. Entonces tenemos 200 microlitros y tenemos que 1 ml tiene 1000
microlitros y que 1000 ml es 1 litro. ¿Cuánto me sale este cálculo? Es 200 entre 1000 entre 1000. Me sale 0.0002. Entonces con esto yo estoy eliminando los litros. Y con eso, ¿qué es lo que me va a quedar como unidad? Micromoles, nada más. Ese es el arreglo entonces que hemos hecho acá. Aquí estoy multiplicando todos estos valores que he obtenido por 1000. ¿Eso de dónde viene? Para transformar los milimoles a micromoles. Y aquí tengo que multiplicar este valor por 0.0002, que es mi volumen de reacción. Y pumba, ahí tengo mis valores de velocidad como tiene que ser. Voy a cambiar la forma en la que se ve esta cuestión. Lo voy a poner en líneas. Este es el Michaelis-Menten que hemos obtenido de esta fórmula. ¿Se parece a este Michaelis-Menten? Porque este es el Michaelis-Menten ideal. No, ¿no ve? Y es que eso es algo que va a ocurrir en el 80-90% de los casos cuando ustedes hagan un experimento práctico. En la teoría sale bien bonito el gráfico. Si esto, por ejemplo, lo hiciésemos con, ¿cómo se llama? Con datos de un libro, ahí sí nos saldría perfecta la tendencia de Michaelis-Menten. En este caso, no estamos trabajando con datos arreglados para que salga bonito. Estamos trabajando con datos reales, con datos experimentales reales. Entonces, no se preocupen o no se sientan mal si es que obtienen esta tendencia. Es normal. Así es como funciona la ciencia. No es algo perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, está todos los errores que yo como investigador habré cometido pipeteando mal, todos los errores que mi pipeta habrá tenido al momento de hacer mi experimento, todos los errores que habrá tenido una placa de ELISA que tiene un pozo más grande que el otro, todos los errores que tiene el propio equipo al momento de hacer cada lectura, están aquí. Y esto no es que esté mal, así es como salen las cosas de manera experimental y no nos tenemos que sentir mal. Yo, por ejemplo, cuando he visto esta tendencia, he ido a hablar con mi tutor de tesis de doctorado y estaba así con una posición de pucha, no me va a reñir porque me ha salido. Cuando mi supervisor, que tiene no sé cuántas publicaciones, los 50, 60, ha visto esta curva, ha dicho, pucha, has hecho un trabajo excelente, te ha salido bienísimo, porque generalmente no sale así. Y yo pues me salí y me quedé así totalmente sorprendido porque decía, pucha, y aquí, ¿por qué? Porque a veces uno como estudiante
o como persona que recién está empezando en el mundo esto de la investigación, piensa que todo tiene que salir perfecto. Y muchas veces cometemos el error de tratar de arreglar las cosas para que salga perfecto. Y créanme que están haciendo peor daño a la ciencia y a ustedes mismos si es que empiezan a arreglar las cosas o tratar de tendenciosamente llegar a ciertos resultados. Así salen las cosas y así las tenemos que tomar. Entonces, ya tenemos nuestros valores que necesitábamos. Velocidad y sustrato. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Velocidad máxima, km, kcat y kcat sobre km. ¿Lo podemos calcular utilizando esta fórmula o esta tendencia? Obvio que sí, utilizando regresión no lineal. Pero matemáticamente es complicado y necesitaríamos realmente de que la tendencia sea un poquito mejor. Entonces, para eso es que se han inventado, o para eso es que estos científicos, Lineweaver Burke, Eddie Hofstede y Hannes Wolff, hicieron la aproximación lineal de la fórmula de Michelis. Y cómo lo hicieron a través de la modificación de los parámetros de velocidad y de concentración de sustrato. Entonces vuelvo a mi presentación de PowerPoint y lo vemos acá. Nosotros lo que tenemos ahorita es la velocidad y la concentración de sustrato. Lineweaver-Burke, ¿qué es lo que hace? Hace una fórmula en el que para linearizar lo que hemos obtenido, pone la inversa de los valores. 1 sobre velocidad y 1 sobre concentración de sustrato. Para hacer la fórmula de regresión lineal tal cual la conocemos. Hannes Wolff hace otro tipo de aproximación. Divide en el Y, en el eje Y, la concentración del sustrato sobre la velocidad y al sustrato lo deja libre, tal cual, como lo tenemos en datos. Y Eddie Hofstede hace lo inverso. Deja a la velocidad libre e invierte el valor de la velocidad sobre la concentración del sustrato. Y entonces las tendencias que tenemos que ver son de esta forma. Para Hannes Wolff y Lineweaver-Burke vamos a tener este tipo de regresión y para Eddie Hofstede vamos a tener este otro tipo de regresión. Entonces ahora vamos a hacer esos arreglos de manera experimental. Entonces, nos vamos otra vez a nuestros datos. Y aquí en Lineweaver-Burke, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colar los datos que hemos obtenido de velocidad inicial. ¿Se acuerdan lo que nos decía la tendencia, verdad? Teníamos que calcular o teníamos que hacer la inversa del sustrato y la inversa de la velocidad. Y eso es lo que hemos hecho acá. Es solamente dividir 1 entre cada concentración y dividir 1 entre cada una de las velocidades iniciales. Y ya está. Con eso hemos obtenido esta simpática regresión. ¿Vale? Y entonces aquí le vamos a hacer la adición de la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque necesitamos la fórmula. Necesitamos la fórmula de la regresión lineal para poder calcular. Entonces aquí lo que nos aparece que es y es igual a
95.064 multiplicado por X más 229.29. ¿Ya? Ese es el valor que hemos obtenido. Ahora, nos vamos a la fórmula de Lineweaver-Burke. La fórmula de Lineweaver-Burke nos dice que 1 sobre la velocidad máxima es igual a 1 sobre la velocidad, perdón, es 1 sobre la velocidad máxima multiplicado por es esto más, está al revés, perdón, más la km sobre la velocidad máxima multiplicado por 1 sobre la concentración del sustrato. Eso es lo que me dice la fórmula de Lineweaver-Burke, la aproximación de regresión de Lineweaver-Burke. Y es igual a 1 sobre la velocidad. Esto es igual a la km sobre la velocidad máxima multiplicado por 1 por el sustrato, que vendría a ser la x en una regresión lineal, sumado a 1 sobre la velocidad máxima. Entonces aquí solamente lo que vamos a hacer es una igualación matemática sencilla. 1 sobre la velocidad máxima va a ser igual a 229.29. ¿Están de acuerdo? Aquí estamos haciendo el paralelismo de la fórmula. Entonces, este valor 229.29 es igual a 1 sobre la velocidad máxima. Igual, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la velocidad máxima. Entonces, aquí, velocidad máxima pasa a multiplicar y 229.29 pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto nos va a salir la velocidad máxima? Por favor, hagan el cálculo. ¿Cuánto le sale? 0.0043. Eso es la velocidad máxima. ¿Qué más necesito calcular? La km. ¿Dónde tengo en esta fórmula la km? Aquí. Hago exactamente lo mismo. Km dividido entre la velocidad máxima es igual a 95,064. Ya tengo el valor de la velocidad máxima, que es 0.0043. Entonces, ¿qué va a ser la km? Velocidad máxima está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces no es nada más que la multiplicación de la velocidad máxima por 95.064. Mi km me va a salir 0.414. ¿Se ha entendido esta parte?
¿Aló? Sí, doctor. Vale. Ahora, ¿qué es lo último que me falta calcular? El KCAT, la constante de catálisis. No es constante, es el... El KCAT no es nada más que la división con mi pizarra artesanal de la velocidad máxima dividido entre la enzima. Presente en el medio. Tengo ya la velocidad máxima. ¿Qué es lo que me falta? La enzima que le estoy colocando. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, pero aquí la velocidad máxima son micromoles del sustrato, ¿no ve? Porque ha salido del paranitrofenol. ¿Por qué, digamos, o sea, las unidades van a ser aquí micromol por minuto y de la enzima, sí, efectivamente, ahorita vamos a sacar micromol. Entonces vamos a eliminar micromol con micromol y nos va a quedar minuto a la menos 1. Perfecto. En cuestiones de unidades ya estamos hechos. Pero ¿por qué la velocidad me aparece como micromoles de paranitrofenol? Porque eso es lo que hemos ido haciendo toda la mañana. Y resulta ser de que puedo mezclar micromoles de sustrato con micromoles de enzima. Eso más o menos sería como mezclar papas con peras, ¿verdad? Pero aquí hay una salvedad. ¿Qué es la velocidad máxima? Volvemos al concepto de velocidad máxima. Es el punto en el que todas las partículas de enzima que está presente en un medio de reacción están saturadas con sustrato. O sea, imagínense que tienen 100 partículas enzimáticas y las 100 partículas enzimáticas están con una molécula de sustrato. Por ende, la cantidad de o la concentración o la cantidad de moléculas de sustrato presentes en la velocidad máxima es directamente proporcional a la cantidad de moléculas de enzima presente en la reacción. Entonces, si aquí tengo que mi velocidad máxima es 0.0043 micromoles, en este caso se puede interpretar como micromoles de sustrato o micromoles de enzima. Es directamente proporcional. Todas las partículas enzimáticas de mi reacción están con sustrato, entonces la cantidad de sustrato que me aparece calculado es la misma cantidad de moléculas de enzima que tengo en la reacción. Es por esa razón que aquí, cuando hagamos el arreglo de unidades, este micromol se va a ir con este micromol y voy a obtener la catálisis en minutos menos 1. Con eso quedamos claros. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar las micromoles de enzima que tenemos? Volvemos a nuestros datos y, oh sorpresa, ¿qué tenemos? El peso molecular de la enzima y el volumen de enzima que le hemos colocado en la reacción, ¿verdad? Y la concentración de la enzima, aparte de todo. Aquí vamos a una generalidad.
En términos de proteínas, el peso molecular siempre se lo expresa en daltons o en kilodaltons, si ustedes quieren. Pero desde un punto de vista de pesos moleculares, los daltons son lo mismo que los gramos por mol. ¿Ya? Entonces, los daltons, por si acaso, no kilodaltons, daltons. Entonces, desde un punto de vista de pesos moleculares, 47.117.6 daltons es lo mismo que 47.117.6 gramos por mol, que es exactamente las unidades de peso molecular que conocemos usualmente. Entonces, yo necesito micromoles de enzima. ¿Dónde me puedo deshacer de los gramos aquí? Usando la concentración de la enzima, 1 miligramo por ml. ¿Y de dónde me voy a eliminar la unidad de volumen? Del volumen de enzima que le estoy poniendo a la reacción, que en este caso son 20 microlitros. Entonces, con estos tres valores, me estoy deshaciendo de los miligramos, de los mililitros, y solamente me voy a quedar con los moles, que eso es lo que necesito para calcular el KCAP. Entonces, empecemos. Yo he partido con 1 miligramo por ml de sustrato, digo de enzima. ¿Y aquí qué pasó? Allá. Esa es la concentración. Ahora, tengo la concentración en gramos por mol. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Transformar estos miligramos en gramos. 1000 miligramos tiene 1 gramo de enzima. Esto es enzima. Con esto ya tenemos 1 gramo. Peso molecular, 47.117.6 gramos de enzima tiene 1 mol de enzima. Pero como mi velocidad máxima está en micromoles, entonces estos milimoles, estos moles tengo que llevarlas a milimoles. ¿No ve? Entonces voy a tener 1000, no, perdón, 1 mol de enzima va a tener 1000 milimoles de enzima. Y 1 milimol de enzima va a tener 1 micromol de enzima. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Micromoles por ml. Pero me tengo que deshacer de los ml. ¿Cómo me voy a deshacer de los ml? Utilizando el volumen de enzima que le he puesto a la reacción. ¿Cuánto le he puesto? 20 microlitros, ¿se acuerdan? Pero yo necesito eliminar ml, no microlitros. Entonces hago la conversión. 20 microlitros, digo 1000 microlitros tiene 1 ml. Entonces, al final voy a tener que multiplicar 0.02 ml. Y haciendo todo este cálculo, voy a obtener la cantidad de enzima que le he colocado. ¿Cuánto es este cálculo? Entonces es 1000 por 0.02
dividido entre 1000, dividido entre 47.117.6, y eso es todo. ¿Verdad? ¿Cuánto les ha salido? $4.245 por 10 a la menos 10 moles. Ya. Correcto. Otra vez me vuelves a dictar, por favor. 4.245 por 10 a la menos 10 moles. Ya. Ajá, aquí ya vi el error. 1 milimol tiene 1000 micromoles, perdón. Ahí estaba el error. Por eso les digo que en esta cuestión tienen que tener mucho cuidado con las unidades porque ahí es donde nos equivocamos. Aquí yo me estaba equivocando. Y me había comido 1000. Ahora sí. Perdón, otra vez me vuelven a hacer el cálculo. Bueno, ya hice el cálculo. Me va a salir 0.000424. 46.9. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Es correcto este valor? Por favor, me confirman. Con esta corrección, me había olvidado que 1000 micromoles es una mol, milimol. Estaba haciendo una conversión uno en uno y por eso estaba saliendo un disparate. Por favor, me confirman si es que este valor es correcto. Sí, doctor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que la KCAD es igual a la velocidad máxima dividido entre la cantidad de enzima que hemos puesto a la reacción. Entonces, el KCAD de esta enzima es 10.13. Y por ende, ya el último cálculo, que es el KCAD sobre el KM, nos da este valor. Es una enzima bastante afín a su sustrato. ¿Se acuerdan que les decía que mientras más alto es el KCAD y más bajo es el KM, el sustrato o la enzima es más afín al sustrato? Entonces aquí se puede ver de que, bueno, pues esta enzima tiene nomás su grado de afinidad respecto em, a su sustrato que estamos midiendo. Eso es en Lineweaver-Burke. Veremos cómo nos sale en Eddie-Hofstede. Volvemos a copiar nuestros valores que hemos obtenido. Y nos vamos a la fórmula. Eddie-Hofstede nos dice, esperen un ratito, estoy anotando en mi papelito para que lo podamos ver en la enzima, digo en el Excel. Eddie-Hofstede nos dice
que la velocidad es igual a la velocidad máxima menos km multiplicado por la velocidad sobre la concentración del sustrato. Eso es lo que nos dice Eddie-Hobsbawm. ¿Vale? Entonces, ¿qué arreglos tengo que hacer en Eddie-Hobsbawm? La velocidad está como está, no tengo necesidad de arreglarla. Entonces, todo aquello que he obtenido, todos los valores de velocidad que he obtenido, los copio tal cual, porque no tengo que arreglarlos. El y sigue siendo igual. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El x, que es velocidad sobre concentración de sustrato. ¿Tengo los datos? Sí. Aquí está la velocidad y aquí está la concentración de sustrato. Entonces divido la velocidad entre la concentración de sustrato. Y eso lo hago en cada uno de los valores. Este no sirve. 0 entre 0 te sale infinito, por eso aquí te sale división 0. Entonces aquí solamente colocamos un 0 y se acabó. Tenemos la tendencia opuesta a una regresión lineal común y corriente. ¿No ve? Eso es lo que esperamos de Eddie-Hobsbawm. ¿Se acuerdan de la gráfica? La regresión tenía que ir hacia abajo, no hacia arriba. Y aquí ya tenemos la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues lo mismo que hemos hecho con Lineweaver-Burke. Igualar la fórmula. Entonces aquí va a ser y es igual a 0.033 menos por menos, porque aquí pueden ver de que el símbolo es menos, aquí es menos por menos, más la km, que en este caso es 0.3138. Ay, no, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es x, perdón, que es 0.3138. ¿Vale? Esos son los valores que he obtenido. Aquí la velocidad máxima no necesita de ningún tipo de arreglo. Entonces aquí para Hannes Wolf, mi velocidad máxima ya está definida como 0.0033. Vamos a Lineweaver-Burke. Mi velocidad máxima me salía 0.0043 y aquí me sale 0.0033. Diferentes aproximaciones, pero que más o menos me está dando la misma tendencia. Si tengo que calcular la km, entonces ¿a qué va a ser igual mi km? No, aquí me he vuelto a equivocar. Ustedes no me corrigen. La X es esto. Esto es así. La fórmula era así. Señores, ¿por qué no me corrigen? Ya estoy cansadito. Estoy hablando ya casi 1 hora y 40 minutos solo. Entonces, con mi error y todo, aquí está la km igual, ya me sale cabalito. 0.3138. Veremos en Lineweaver-Burke. 0.414, aquí me sale 0.313. Más o menos está por el mismo rango. Hagamos el KCAT. Para el KCAT, copio mi valor de encima. Divido
velocidad máxima entre encima. 7.77. En la Weaverburg me salía 10. Aquí mi KCAD ha bajado un poco. Y mi KCAD sobre mi KM, ¿cuánto me va a salir? 24.77. En la Weaverburg me salía 24.46. Entonces, como pueden ver, hay unas variaciones pequeñas en los valores, pero las constantes de afinidad salen similares. Obviamente, cada aproximación de Eddie Hobs, de Hannes Wolff, de Leon Weaverburg va a salir algo diferente, pero no tiene que salir pues Leon Weaverburg 20 y Hannes Wolff 80 o 120, porque eso es algo que estamos calculando mal. Y para terminar este gabinete, nos vamos a la aproximación de Hannes Wolff. Uy, ¿dónde estás? ¿Qué me decía Hannes Wolff? Me dice que la concentración del sustrato sobre la velocidad es igual a Km sobre la velocidad máxima más 1 sobre la velocidad máxima multiplicado por la concentración del sustrato. Eso es lo que me dice Hannes Wolff. Entonces aquí nuevamente tengo que volver a copiar mis datitos de velocidad que he obtenido experimentalmente. Y bueno, aquí ya había estado la tendencia, la línea de tendencia. Entonces lo único que tengo que colocar es mi ecuación. Y nuevamente, y es igual a $272.44 por multiplicado por X más 164.68. ¿Qué es lo que nos decía Hannes Wolff? Concentración de sustrato sobre velocidad, que eso es Y, va a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato, que en este caso es X, sumado a la Km sobre la velocidad máxima. Entonces, en esta aproximación tenemos más o menos lo mismo que teníamos en Lineweaver-Burke. ¿Qué va a ser la V máxima? 1 sobre V máxima va a ser igual a 272.44. Tengo que despejar la velocidad máxima. Entonces, el valor de la velocidad máxima con Hannes Wolff me va a salir 1 dividido entre 272.44. Que esto es 0.0036, ¿correcto? Bueno, mientras espero, aquí, Km sobre velocidad máxima es igual a 164.68. Pero sorpresa, ya tengo mi valor de velocidad máxima. Entonces, mi velocidad máxima multiplicado por 164.68 me sale 0.604 de km. Por la aproximación Hannes Wolff. Vuelvo a traer
mi concentración, bueno, mi cantidad de enzima, que ya saben cómo se ha calculado, y calculo el Kcat, que no es nada más que la velocidad máxima dividido entre la enzima, y finalmente calculo mi Kcat sobre mi Km. Aquí en la aproximación Hannes-Wolf, por ejemplo, nos ha salido menor la afinidad de la enzima a los que nos habían salido en Weaver-Burk y en Eddie-Hobsbawm, a pesar que el Kcat nos ha salido bastante similar a Eddie-Hobsbawm. ¿Eso es por qué razón? Porque bajo esta aproximación, la Km nos ha salido más alta. Y cuando la Km es más alta y el Kcat es más bajo, el Kcat sobre la Km siempre tiende a ser más bajo. Y eso es lo que estamos viendo. Pero bajo ninguna circunstancia, ninguna de las tres aproximaciones nos ha salido una locura monumental. Han salido resultados similares. Y eso es porque las tres aproximaciones toman en cuenta ciertos aspectos y olvida otros aspectos. Todo con el fin de linearizar el proceso de Michelis y Menten. Para tener el resultado correcto hay que hacer regresión no lineal. Con eso vamos a obtener, en el primer gráfico que hemos obtenido, en este, la Km y la velocidad máxima más fidedigna. Pero eso es en otra historia y en un curso de enzimas más avanzado. Por el momento, espero que hayan comprendido cómo es que se calcula la constante de Michelis-Menten de manera experimental. Y si en caso toca esto en el examen, nuevamente les vuelvo a decir, tengan cuidado con las unidades y tengan cuidado con las cantidades que hay que calcular. Han visto que yo me estaba olvidando de un mil y a veces el olvidarse de un solo número te cambia todo el ejercicio. Entonces, no se aloquen cuando tengan que hacer análisis de datos. Vayan con calmita. ¿Alguna pregunta o chino mandarín? En caso de eliminar los negativos en esas curvas, Ujú, se calcularía solo con los restantes, ¿verdad? Las exactamente, pendientes. exacto. Pero no se olviden de que si quieren eliminar los números negativos, tienen que eliminarlos de todas las concentraciones que están haciendo, no solamente de una, para homogenizar los datos. Siempre homogenicen los datos. Homogenizando los datos no les va a pasar absolutamente nada. O sea, sus resultados van a seguir siendo representativos y correctos. El momento en el que ustedes anulen tres datos de un valor y no lo eliminen de los otros lados, ahí es cuando ya están cometiendo una falta ética al análisis de los datos, porque ahí están perfeccionando sus datos y eso es erróneo. Es lo que se ve, se anota bajo los mismos términos, ¿ya? Eh, los valores que has obtenido es de las regresiones de las curvas, pero se puede sacar de otras maneras, ¿no? Como la pendiente de los valores con alguna función en Excel, para no estar olvidando los decimales o directamente redondeamos, porque yo hice con pendiente y salieron otros valores. ¿En qué parte? Si vuelve a los primeros, a los datos de donde están todas las gráficas de las pendientes. Sí, 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 ahorita ya voy. Acá, no, No, esto. sí, correcto. Ya, ¿qué pasó acá? Las velocidades se ha notado de las gráficas, ¿no? Sí, de la pendiente de que sale de cada una de las regresiones. En cambio, yo hice una función que se llama pendiente, que existe en el Excel, Ujú, tomando los valores que ya están arriba, digamos, para mejorar los valores de la velocidad. estos valores Sí, se del... puede usar una función que se llama pendiente,
que nos saca Ya. la velocidad. ¿Y sale similar o sale muy diferente? Varía un poco. Ya, pero sigue la misma tendencia. Sí, 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 sigue la misma tendencia. Y con esos valores también hay el solver del Excel, ¿no? Para hacer una regresión no lineal que también Puede da ser valores característicos. correcto, sí, no, no hay problema. La idea es que lo pongan, o sea, que aparezca la pendiente de esta regresión. Ya, ingeniero, la parte no lineal también se la puede calcular, ¿no? Ujú, correcto, no Mm, hay problema. Bueno, excelente. señores, nos daremos un recreo de media hora, ¿les parece bien? Sí, doctor. Ya. Entonces,